Grabando El siglo XXI es hoy. Año 13, episodio 1551. DeepSeek en profundidad. El siglo XXI es hoy.com. Parecería que de un día para otro, DeepSeek saltó de ser una compañía desconocida a ser la inteligencia artificial más atractiva que entró a revolucionar la industria. DeepSeek. En este episodio descubriremos su origen, su impacto, las controversias que la rodean. ¿Cómo fue que afectó el mercado de valores? ¿Por qué su aplicación llegó a cambiarlo todo? ¿Cómo gana dinero DeepSeek? ¿Cuál es la paradoja que la envuelve? Este episodio contiene información que podría desafiar tus percepciones sobre la tecnología actual. Soy Félix Riaño y te invito a que tomemos un café mientras conversamos sobre DeepSeek. Este episodio puede contener publicidad dependiendo de la aplicación que utilices para escucharlo y el país en el que estés. Si te interesa escuchar El siglo XXI es hoy sin interrupciones de publicidad, está disponible en Apple Podcast, canal Locutor Co. Y también podrás oírlo sin interrupciones de publicidad en YouTube Music Premium. Tomemos un café y comenzamos a contar la historia de DeepSeek, su paradoja, el reto de los chips prohibidos y su relación con Alibaba, ChatGPT. Ya lo vamos a descubrir. Escucha este episodio a la velocidad que tú quieras. Yo te recomiendo a 1.5x de velocidad. Si estás escuchando la versión gratuita y llegan las pausas comerciales, habrá un sonido de advertencia para que puedas adelantar si así lo prefieres, o escuchar el episodio en su totalidad. También hay un menú en la descripción escrita del episodio, para que puedas saltar de capítulo en capítulo como tú quieras escuchar. Comencemos pues el episodio y arranquemos recordando el flash diario del siglo XXI es hoy, el día en que DeepSeek se hizo noticia mundial. DeepSeek revoluciona la inteligencia artificial con un modelo eficiente y barato, causando el peor desplome bursátil de NVIDIA y dudas sobre el futuro de la industria de la inteligencia artificial. Este es el flash diario. Las redes se inundaron de información sobre DeepSeek, exagerada y a veces creo que malintencionada. Por eso, este episodio fue cuidadosamente investigado con diversas fuentes. El mercado tecnológico sí se tambaleó con la irrupción de DeepSeek, una startup china que amenaza la supremacía de NVIDIA y OpenAI. Su inteligencia artificial, que promete ser tan potente como los modelos estadounidenses, pero lo hace a una fracción del costo, provocó una pérdida histórica en la bolsa de casi $600 mil millones. Ahora, inversionistas y empresas cuestionan las inversiones millonarias en chips y en centros de datos para inteligencia artificial. ¿Es este el inicio de un cambio radical en la inteligencia artificial? ¿O al menos en el negocio de la inteligencia artificial? Soy Félix Riaño y este es un flash diario del siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. No todos están convencidos de que DeepSeek sea tan revolucionario como parece. Al final de este episodio tendremos un bonus track. DeepSeek es una startup de Hangzhou, China. Creo que es posible que haya pronunciado mal el nombre de Hangzhou. El caso es que esta startup, DeepSeek, ha captado la atención mundial con un modelo de inteligencia artificial que, según sus creadores, es tan eficiente como los modelos de OpenAI o Meta, pero con costos operativos entre 20 y 50 veces menores. Su modelo DeepSeek V3 fue desarrollado con chips NVIDIA H800,
que son menos avanzados que los chips de NVIDIA que están restringidos por las sanciones de Estados Unidos impuestas desde el año 2022 para limitar el acceso de China a tecnología de punta en semiconductores. A pesar de tener chips no tan nuevos, no tan poderosos, DeepSeek logró posicionarse como la aplicación gratuita más descargada en la App Store de Apple en Estados Unidos. Y esto ha generado una ola de incertidumbre sobre las inversiones multimillonarias en infraestructura de inteligencia artificial, sobre si tanto dinero para obtener ese resultado sigue siendo justificado. El anuncio de DeepSeek que hizo la semana pasada con la presentación del modelo R1 en un informe de investigación y su publicación en la App Store de Apple en Estados Unidos provocó una crisis en los mercados bursátiles. NVIDIA, la compañía líder en chips para inteligencia artificial, sufrió la mayor caída en un solo día para una empresa en toda la historia. 17% menos en su valor accionario. Y eso se traduce en una pérdida de casi $600 mil millones. Empresas como Oracle, Marvell y Broadcom también se vieron afectadas. El temor de los inversionistas es que si DeepSeek realmente ha logrado reducir los costos de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial a esa escala tan importante, la rentabilidad futura de las grandes tecnológicas podría estar en peligro. Por otro lado, hay escepticismo. Algunos expertos sugieren que DeepSeek podría haber conseguido chips avanzados en el mercado negro o podría haber inflado sus cifras de eficiencia. El desplome de las acciones de NVIDIA, Oracle, Marvell y Broadcom responde al temor de que la optimización de los costos de DeepSeek haga innecesario el uso de hardware de altísimo rendimiento en muchas aplicaciones de inteligencia artificial. Si modelos más económicos pueden competir con ChatGPT o con Gemini, las empresas que han invertido miles de millones en centros de datos y en chips avanzados podrían ver reducido su mercado. NVIDIA, en particular, depende de la demanda de chips para inteligencia artificial. Y si las empresas pueden entrenar la inteligencia artificial, los modelos de inteligencia artificial con hardware menos costoso, el negocio de NVIDIA podría perder valor. Y esto ha llevado a los inversionistas a vender acciones en previsión de un cambio en la dinámica del sector tecnológico. Cuando una empresa como DeepSeek realiza un anuncio disruptivo, como el de su modelo R1, los inversionistas suelen reevaluar el valor de las empresas establecidas en el sector afectado. En este caso, la noticia de un modelo de inteligencia artificial significativamente más barato y eficiente generó temor de que la demanda de chips y de hardware avanzados disminuya. Y eso llevó a una venta masiva de acciones en empresas como NVIDIA, Oracle, Marvell y Broadcom. Estas ventas reflejan el pesimismo de los inversionistas que buscan deshacerse de acciones que consideran que podrían perder valor ante la posibilidad de un cambio en el mercado. Y al venderlas, en efecto, las acciones pierden valor. A medida que más inversionistas venden, los precios de las acciones bajan y amplifican la pérdida de valor para estas empresas tecnológicas. Sam Altman, el CEO de la empresa OpenAI, reconoció que DeepSeek es un competidor serio, pero aseguró que su compañía está preparada para ofrecer modelos superiores. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el avance chino como un llamado de atención y planteó endurecer las restricciones a la exportación de chips. En el centro de la discusión está la posibilidad de que las sanciones tecnológicas a China hayan acelerado la innovación de China en lugar de frenarla. La incertidumbre también afecta a las tecnológicas estadounidenses, que esta semana presentarán sus informes financieros, mientras analistas se preguntan si la revolución prometida por DeepSeek es real o es, ¿acaso, una estrategia para desestabilizar el mercado en Estados Unidos? También hemos oído en muchos informes lo de
el caso Sputnik y la comparación entre DeepSeek y el Sputnik, el satélite. Veamos, el fenómeno recuerda la crisis del Sputnik en 1957, cuando el satélite soviético Sputnik impulsó a los Estados Unidos a redoblar sus esfuerzos en la carrera espacial. Un adelanto de la Unión Soviética de entonces hizo que Estados Unidos recibiera un llamado de atención. Analistas comparan el auge de DeepSeek con ese episodio histórico del Sputnik, sugiriendo que esto podría forzar a Estados Unidos a reconsiderar su estrategia en inteligencia artificial. DeepSeek se diferencia de OpenAI, por ejemplo, porque su modelo es de código abierto, y eso permite que otros desarrolladores lo modifiquen y lo adapten. La empresa no ha revelado detalles sobre sus fuentes de datos ni el costo real del entrenamiento. Y esto deja abierta la pregunta: ¿realmente es una revolución o es una estrategia bien calculada para impactar la industria? DeepSeek ha puesto en jaque a la industria de la inteligencia artificial, causando pérdidas históricas en la bolsa y obligando a Estados Unidos a replantear su estrategia. ¿Será este un cambio real o un espejismo tecnológico? ¿Una burbuja, acaso? Cuéntanos qué opinas. Escribe tus comentarios en Spotify y también en YouTube. Soy Félix Riaño y este ha sido un flash diario del siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. El modelo chino DeepSeek rivaliza con GPT-4 a bajo costo y desafía las sanciones de Estados Unidos. DeepSeek es una startup fundada en 2023 por Liang Wenfeng. Lanzó en diciembre de 2024 su modelo de inteligencia artificial DeepSeek V3, un sistema de código abierto que compite con ChatGPT y con GPT-4 en rendimiento, pero con costos aproximadamente 50 veces menores. Utiliza arquitectura MOE, Mixture of Experts, y chips NVIDIA H800, que fueron adquiridos antes de las sanciones estadounidenses de 2023 y de 2022, que restringen la exportación de semiconductores avanzados a China. Y ya sabemos que el éxito de DeepSeek, al menos con su aplicación en Apple, provocó las caídas bursátiles de empresas como NVIDIA y generó debates sobre la geopolítica tecnológica, donde China demuestra innovación a pesar de las limitaciones. La industria de inteligencia artificial enfrenta una paradoja. Los avances requieren inversiones multimillonarias o, de hecho, podríamos decir billonarias en infraestructura. Un modelo que es insostenible para países bajo sanciones como China. DeepSeek resuelve esto con técnicas como el FP8, precisión mixta, y Dual Pipe, optimización de hardware. Ha entrenado módulos eficientes con solo 2.000 GPUs, 2.000 aparatos GPUs, frente a las 16.000 que ha necesitado OpenAI. Pero enfrenta críticas. Su modelo DeepSeek R1 ha sido acusado de usar datos sintéticos generados por GPT-4, y eso plantea dilemas éticos sobre la propiedad intelectual. Más dilemas sobre propiedad intelectual. ¿Qué pasa cuando una inteligencia artificial aprende de datos que no son suyos, que son hechos por humanos? Pero ahora, ¿qué pasa si una inteligencia artificial china aprende de una inteligencia artificial de los Estados Unidos? Además, su alineación con la censura china limita su adopción global. Por estar funcionando en China, se le ha acusado de tener sensores. Y si hay sensores, pues hay censura. DeepSeek utiliza arquitecturas como MLA, atención latente, y el entrenamiento que mencionamos FP8, que redujo costos. DeepSeek V3 costó 5.6 millones frente a los 1.000 millones de GPT-4.
Esta cifra podría estar en millones de dólares. Sin embargo, es difícil calcular cuando no se ha desarrollado dentro del mercado manejado por los dólares de Estados Unidos. El código abierto, esto es importante, atrae desarrolladores globales, pero su filtrado de temas sensibles, cosas que no pasan por el DeepSeek, refleja la censura del gobierno chino y es un obstáculo para mercados occidentales. Y te preguntarás, ¿qué están filtrando en DeepSeek? Bueno, pues estarían filtrando información sobre Taiwán, un problema político para China, que no aparece en DeepSeek según los informes. Lo que ha ocurrido entonces es que DeepSeek ha reconfigurado la competencia en la inteligencia artificial. Demuestra que la innovación no depende solo de los recursos económicos, sino de la eficiencia. Su impacto en las bolsas, haciendo que Nvidia pierda parte de su valor, refleja los temores a un cambio de paradigma. Aunque su modelo ha sido censurado y eso limita su alcance comercial, por ejemplo, con la marca DeepSeek, su éxito técnico obliga al occidente a replantear las estrategias. Mientras China celebra un hito no solo tecnológico, sino geopolítico, Silicon Valley enfrenta presiones para reducir costos y priorizar la ética. Y la pregunta ahora es si DeepSeek va a impulsar a la inteligencia artificial accesible o ¿acaso profundizará la brecha tecnológica entre los bloques occidental y oriental? Gracias por escuchar también este segmento extra. Si te gustó, por favor deja un comentario en Spotify. Una pausa y cuando regresemos, ¿por qué todos hablan de DeepSeek y de su razonamiento? ¿Sabías que este podcast lo escuchan 60,000 veces al mes en promedio? I can't help but feel good. I can't help but feel fine. Everything is in its place and everything is mine. Eso significa más o menos lo mismo que llenar un estadio. Por ejemplo, di tú la Bombonera en Buenos Aires. Aunque bueno, si son 60,000 al mes, tal vez podrían ser 15,000 cada semana. Ahí estamos hablando de llenar completamente 4 veces el estadio de Vallecas, en Madrid. I'm me and nobody else. I'm reinventing myself. Quizás no sean 60,000 personas diferentes, sino 15,000 personas que regresan cada semana. Son muchas personas y podrían estar escuchando en este momento un mensaje tuyo. Si te interesa anunciar en este podcast, escribe a patrocinio@locutor.com. Not you, not her, not him or them gon' stop me from getting mine now. Not you, not her, not him or them gon' silence my rising inner child. And every time I look up in the sky, I know it'll be alright. Si te interesa anunciar en este podcast, every time I look up in the sky, I know it'll be alright. patrocinio@locutor.com. Gotta get mine. I feel you, babe. Your muscles are a metaphor, a figure of speech. Every move historical. Your mind is a book with stories that you never tell.
60,000 al mes, tal vez podrían ser 15,000 cada semana. Ahí estamos hablando de llenar completamente 4 veces el estadio de Vallecas, en Madrid. You're so nutritious, you keep the doctor away. You're so delicious, too good to keep on display. You're so nutritious, you keep the doctor away. You're so delicious, too good to keep on display. 15,000 personas que regresan cada semana y podrían estar escuchando en este momento un mensaje tuyo. Si te interesa anunciar en este podcast, escribe a patrocinio@locutor.com. You're the bad apple I like to eat. You're the bad apple I like to eat. How's your day been? Good to see your face. How you doing? Tell me your story. I just wanna have a conversation. I just wanna make a friend or two. I'm not trying to change your mind. All I'm trying to do is be nice. 'Cause life's already hard enough, and you don't gotta act so tough all the time. Be nice, 'cause we all gotta deal with stuff, and everybody needs a hug sometimes. ¿Sabías que este podcast lo escuchan 60,000 veces al mes en promedio? Be nice. Más o menos We're all sharing lo mismo que llenar un estadio. this great big world. Por So ejemplo, let's take care La of Bombonera, everybody. en Buenos Aires. I just wanna have a conversation. I just wanna make a friend or two. I'm not trying to change your mind. All I'm trying to do is be nice. Casi 2 veces la capacidad 'Cause life's already hard enough, del estadio El Campín. and you don't gotta act so tough all the time. Tal vez podrían ser Be nice, 15,000 personas a la semana. 'cause we all gotta deal with stuff, and everybody needs a hug sometimes. Y podrían estar escuchando Be nice, en este momento un mensaje tuyo. be nice, Si te interesa anunciar en este podcast, be nice, escribe a patrocinio@locutor.com. ¿Qué es DeepSeek y por qué todos hablan de ella? O de él. No sabría si es una inteligencia artificial, supongamos que sería ella. Imagina que DeepSeek es una especie de laboratorio de inventos futuristas. Sí, un modelo de inteligencia artificial, una compañía de inteligencia artificial. Allí trabajan científicos de datos, programadores y gente muy creativa. Su gran golpe llegó cuando anunciaron varias cosas casi al mismo tiempo. La primera de ellas, DeepSeek V3. Piensa en esto como la versión 3 de un cerebro artificial muy, muy listo. Por eso V3. Con este modelo, DeepSeek mostraba al mundo que podían hacer una inteligencia artificial capaz de procesar montones de información y sostener conversaciones complejas. Pero también presentaron DeepSeek R1. Otra versión, o alguien podría decir otro sabor de la inteligencia artificial especializada en razonar paso a paso. Y sí, tal vez lo de otro sabor nos hace pensar como si la inteligencia artificial fuese un helado, vendría posiblemente en diferentes sabores. O quizás en varios usos. Sí, porque los modelos... Bueno, el caso es que cuando un usuario le hace una pregunta a esta inteligencia artificial, en lugar de darle solo la respuesta final,
esta inteligencia artificial le enseña cómo va pensando. Esa es la magia de R1. Es algo que también hacen otras inteligencias como, por ejemplo, ChatGPT en sus versiones más avanzadas, pero DeepSeek muestra sus pensamientos, su cadena de razonamiento, y eso resulta muy entretenido y transparente. Claro, normalmente DeepSeek razona en inglés, al menos así lo he visto yo. Hay otros usuarios que dicen que lo han visto razonar en otros idiomas. Yo solo lo he visto razonar en inglés y después de razonar un rato, nos muestra la respuesta a la pregunta que le habíamos hecho o al consejo que le hayamos pedido. Sí, yo ya he probado DeepSeek. No es que me parezca todavía la mejor de las opciones de inteligencia artificial, pero es muy interesante. Y eso de mostrar lo que va razonando y cómo lo va razonando, pues lo empezaron a hacer otras inteligencias artificiales como ChatGPT, como Gemini. Desde antes podían, probablemente ya podían, pero no lo mostraban. Así que cuando aparece DeepSeek, empieza a motivar a las otras empresas a no dejarse tomar ventaja y ofrecernos las mejoras a todos. Por ahí vamos bien. Ahora, hasta ahí todo está bien. La gente de la tecnología dijo, ¡wow! Muy interesante. Pero el resto del mundo prácticamente ni se enteró. Al principio, nadie en la bolsa de valores se inmutó. En otras palabras, las acciones de las grandes empresas no se movieron mucho. Lanzaron DeepSeek y no pasó nada. Hasta que se encendió la chispa del caos. Una simple app que enloqueció el mercado. DeepSeek lanzó una aplicación para el teléfono celular, parecida a lo que sería una aplicación tipo ChatGPT o tipo Gemini. Una aplicación que, claro, cuando mencionamos a ChatGPT, lanzó el modelo, se hizo famoso y después, mucho tiempo después, lanzó una aplicación. Similar con Gemini. Lanzó una aplicación después de estar funcionando. Algo parecido ocurrió con DeepSeek. Estaba funcionando, lanzó su modelo V3 y lanzó el R1 y no pasó nada, pero lanzó la aplicación. La gente empezó a descargar la aplicación y ¡boom! Todo el mundo empezó a hablar de DeepSeek. En Estados Unidos, la bolsa de valores, los inversionistas se pusieron nerviosos con la aplicación de DeepSeek. Porque DeepSeek ya existía y no nos lo habían dicho, no se había notado. ¿Por qué se pusieron nerviosos? Bueno, porque cuando ocurrió el boom de la aplicación de DeepSeek, la aplicación puntualmente para iPhone, en la App Store de Apple, en ese momento en Estados Unidos bajó el precio de las acciones de la compañía Nvidia. La famosa empresa que fabrica componentes clave para entrenar y hacer funcionar la inteligencia artificial, llamados GPUs. Sí, les dedicamos un episodio aquí en El Siglo XXI es Hoy a Nvidia. El episodio se llama Nvidia de Nvidia. Es un juego de palabras en inglés y en español. Bueno, con el nombre de la empresa y la palabra Nvidia en español. Pero esa firma que había ganado tanto dinero aumentando el valor de la empresa,
pues puntualmente por las acciones, movimientos además accionarios bien interesantes, pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue que perdió dinero? Perdió muchísimo dinero. Pues el Nasdaq, que es una especie de mercado bursátil o bolsa de valores específica donde se cotizan muchas empresas de tecnología, el Nasdaq se va un poco para abajo. Bajó un 2.5%, que es importante porque es todo el mercado Nasdaq. Y además el S&P 500, el SIP 500, que es otro gran índice de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, bajó 1.7%. ¿Por qué? Por un pánico. Pero, ¿de dónde venía el pánico? Todo indica que la gente en el mundo de las finanzas pensó, esta aplicación de DeepSeek puede cambiar las reglas del juego, haciendo que la carrera por la inteligencia artificial se acelere o que otras compañías como Microsoft o como Meta tengan más competencia. Se dejaron llevar por la impresión de que eso era una bomba noticiosa, aunque DeepSeek ya se había lanzado con sus modelos días antes sin que nadie hiciera caso. Pero la aplicación sí estaba cambiando el panorama. Ahora, el mercado de valores. El mercado de valores es el punto. No es la inteligencia artificial. Sí, DeepSeek funciona. Sí, es buena. Sí, es de código abierto. Sí, es gratuita. Sí, se puede instalar. Esto tiene unos detalles, ¿no? Que se puede instalar y usar en tu máquina de manera local sin que vaya a internet. Sí, pero no está diseñada para hacerlo así para todo el mundo. Las personas expertas lo pueden hacer. Y si tú no tienes mucha experiencia en eso, te vas a demorar mucho y va a ser simplemente más sensato utilizarla en línea, utilizarla con la aplicación, porque la aplicación es la que movió el mercado de valores. Pero vamos entonces con el mercado de valores. Funciona como un gran bazar donde se compran y venden pedacitos de empresas, acciones. Cada acción representa un pedacito de una empresa. Tú puedes ser propietaria o propietario de un fragmento de una compañía. Si tienes una acción, una o varias o muchas acciones. Cuando la gente piensa que una empresa va a ganar dinero o a destacar, compra más de esas acciones y su precio sube. Es decir, Nvidia produce GPUs que se utilizan para la inteligencia artificial. El mundo va a necesitar más inteligencia artificial que nunca, pues sube el precio de la acción de Nvidia. Sube el precio de la compañía, Nvidia. Pero cuando las personas y las empresas creen que van a perder dinero con esa inversión, venden y el precio cae. Muchos ofreciendo acciones de Nvidia, pues para los compradores ya no están interesantes si hay mucha oferta y el precio cae, baja. A veces las personas toman decisiones basadas en noticias o incluso en rumores. Y aquí, en este momento histórico, muchos vieron la aplicación de DeepSeek, vieron que llegó al número 1 en su categoría en las descargas en la Apple App Store y dijeron, viene algo gordo. Mejor vendo las acciones de algunas empresas antes de que esto me agarre de sorpresa. DeepSeek, la aplicación, en sus primeros 18 días alcanzó 16 millones de descargas.
casi duplicando los 9 millones que logró ChatGPT en su lanzamiento. Desde su debut, DeepSeek, el 20 de enero de 2025, escaló rápidamente en las listas de descargas globales. Para el 26 de enero, 6 días después, ya ocupaba el puesto número 1 en las aplicaciones gratuitas en la App Store de Apple en Estados Unidos, y se mantuvo desde entonces durante un montón de tiempo. India ha sido un mercado clave también para ese éxito, aportando 15.6% de todas las descargas de su lanzamiento. Bueno, hay mucha gente en India, pero pues también hay mucha inteligencia artificial. Por lo menos desde que se lanzó DeepSeek. Y para poner esto en perspectiva, aplicaciones como por ejemplo Pokémon Go alcanzaron los 100 millones de descargas en sus primeros 30 días, mientras que TikTok logró 500 millones de descargas en 200 días. Bueno, pues DeepSeek, con sus 16 millones en 18 días, logró presentarse ante el mundo como una de las aplicaciones de más rápido crecimiento en la historia. Y ese impresionante ascenso muestra la capacidad de DeepSeek para captar la atención en la App Store de Apple. Puntualmente de Apple, porque hay que reconocer que en Android no le fue igual de bien. Le fue bien, pero pues no era tan asombroso el crecimiento. En Android llegó al número 5 en la lista de aplicaciones gratuitas de Estados Unidos, más descargadas. Pero es que el ascenso fue en 3 días, del puesto 133 al puesto 5 en 3 días. Eso es velocidad en la Play Store. Pero además también está disponible en la Huawei App Gallery para los teléfonos Huawei, aunque de esa plataforma no tenemos cifras de las descargas. Pero pues podemos suponer que si le va bien en Android y en Apple, también debería irle bien en Huawei, ¿verdad? A continuación, la aplicación que lo cambió todo. How's your day been? Good to see your face. How you doing? Tell me your story. I just wanna have a conversation. I just wanna make a friend or two. I'm not trying to change your mind. All I'm trying to do is be nice. 'Cause life's already hard enough, and you don't gotta act so tough all the time. Be nice, 'cause we all gotta deal with stuff, and everybody needs a hug sometimes. ¿Sabías que este podcast lo escuchan 60,000 veces al mes en promedio? Be nice. Más o menos We're all sharing lo mismo que llenar un estadio. this great big world. Por ejemplo, Let's take care La of Bombonera everybody. en Buenos Aires. I just wanna have a conversation. I just wanna make a friend or two. I'm not trying to change your mind. All I'm trying to do is be nice. Casi 2 veces la capacidad 'Cause life's already hard enough, del estadio El and Campín. you don't gotta act so tough all the time. Tal vez podrían ser Be nice, 15,000 personas a la semana. 'cause we all gotta deal with stuff, and everybody needs a hug sometimes. Y podrían estar escuchando Be nice, en este momento un mensaje tuyo. be nice, Si te interesa anunciar en este podcast, be nice, escribe a patrocinio@locutor.co. ¿Por qué la aplicación llegó tan alto en las descargas y por qué llamó la atención solo cuando fue aplicación? Porque el mundo tecnológico estaba ignorando la inteligencia artificial de DeepSeek hasta que la aplicación salió. Un punto importante, porque es gratis. Cualquiera puede probar esta inteligencia artificial
sin pagar ni un solo centavo. ¿Céntimo se diría en España? Creo. No sé. Corríjanme, por favor, las personas que estén escuchando y lo sepan mejor. DeepSeek es gratis, pero además no tiene anuncios. Nadie te molesta con comerciales a mitad de tu pregunta a la inteligencia artificial. Bueno, hasta este punto estamos en el mismo punto, en el mismo nivel que la versión gratuita de Gemini, Copilot, Claude, por supuesto ChatGPT. Sí, tienen modelos gratuitos. Bueno, tienen versiones gratuitas. Pero esta DeepSeek mostró un buen rendimiento. Una inteligencia artificial que responde bien y además deja ver cómo razona. Algo que mucha gente encuentra divertido y confiable. Poder ver los pensamientos de esta inteligencia artificial. Y además es una novedad total. Las personas que no usan ChatGPT se lanzan a probar lo nuevo. Y los que usan ChatGPT también. Y los curiosos de la tecnología que ya estaban utilizando otros modelos, el Copilot, el Gemini, la inteligencia artificial de Meta, Llama 2. Sí, la inteligencia artificial que está disponible en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, pero también los que están utilizando la inteligencia artificial de X, el antiguo Twitter. Sí, tiene una inteligencia artificial que se llama Grok. Y está ahí, y es gratuita, pero DeepSeek es nueva, hay que ir a probarla. Corrimos todos. A ver qué tan buena es esta inteligencia artificial china, de código abierto. Del otro lado del mundo. Corrimos, yo también. El hecho de que fuera creada supuestamente con un presupuesto bastante menor al de sus competidores, se habla de que habría costado solo $5,5 millones para entrenar esta inteligencia artificial, aunque no tenemos los datos exactos, no tenemos esa certeza, pero eso nos dijeron, $5,5 millones, comparado con unas cantidades enormes para entrenar el ChatGPT o el Gemini de Google, bueno, en fin. Si comparamos las inversiones de miles de millones de dólares que hacen otras compañías con estos ínfimos $5,5 millones de DeepSeek, pues este detalle de más barato y el mismo resultado, pues le aporta mucho, podríamos decir, morbo y atracción mediática. Todos querían saber qué era lo que habían hecho diferente. Bueno, aunque es probable que ese número de $5,5 millones no cuente todo el dinero real invertido en la infraestructura de computación, el personal de la gente que ha estado trabajando, etc. Puede que la inversión sea mucho mayor o que sea real, pero es que no lo sabemos en realidad. Podemos creer lo que nos dijeron, y eso es un acto de fe. ¿Tienes acaso fe en la inteligencia artificial? Yo no mucho. Seguimos con ¿de qué vive DeepSeek? Llegamos a la gran pregunta. ¿De qué vive DeepSeek si entrega todo gratis? Bueno, está bien que logre tener unos costos bajos, pero de allí a entregar la inteligencia artificial gratis a todo el mundo, empiezan las teorías conspirativas. En la comunidad de tecnología y de finanzas se empiezan a decir cosas como: es que DeepSeek es idealista. Quieren democratizar la inteligencia artificial y no les importa ganar dinero y ya. Idealistas.
Otros dicen que tienen un respaldo gigante. Quizás el gobierno chino o grandes inversores en China que pueden poner el dinero que haga falta y pueden permitirse regalar su producto, su inteligencia artificial, porque el objetivo final es otro. Prestigio, recolectar datos, impresionar al mundo, etc. Por eso pueden poner su inteligencia artificial de código abierto, para que otras personas y otras empresas puedan utilizar su código. Más hipótesis. Es que DeepSeek creará servicios premium en el futuro y mientras tanto se hacen famosos. Bueno, puede ser que nos quieran acostumbrar a utilizar esa inteligencia artificial y después empiecen a cobrar. Es posible. Pero hay más teorías. Está también la teoría de que lo hacen para que baje la inversión en empresas rivales. Por ejemplo, las que entrenan modelos de inteligencia artificial a costos estratosféricos. O sea, entrar a romper el mercado. Quitarle presupuesto a las compañías de la competencia. Y quitárselo no necesariamente para llevárselo a ellos, para que el presupuesto se vaya directamente a DeepSeek, sino simplemente para dejarlos sin dinero a los competidores. Bueno, estamos enumerando teorías conspiranoicas que nos podrían explicar lo que todavía no entendemos. Porque esto no lo explica DeepSeek, no lo explica su inteligencia artificial ni la empresa. Sea como sea, lo que sabemos es que el lanzamiento de la aplicación disparó la visibilidad de DeepSeek. Y como en Internet todo se mueve rápido, ya nadie habla de otra cosa. DeepSeek, DeepSeek, DeepSeek. En el próximo segmento, la paradoja de Gibbons. Pero entonces llegamos al punto donde la historia se pone muy interesante. Hasta el momento hemos visto que DeepSeek lanza una app. Esta se vuelve muy popular y provoca una pequeña tormenta en la bolsa de valores. Ahora, ¿qué demonios tiene que ver un señor llamado Gibbons en todo esto? Veamos. Entrenar un gran modelo de inteligencia artificial es, podríamos decir, como fabricar un superauto de carreras. Necesitas una gran cantidad de piezas costosas. En inteligencia artificial, esas piezas son los procesadores llamados GPU, los que fabrica principalmente NVIDIA. Además de esas piezas, cuesta mucho tiempo y mucho dinero hacerlo. Electricidad, especialistas, centros de datos enormes, huella de carbono, consumo de agua. Bueno, en fin. Viene entonces alguien como DeepSeek y dice: hemos encontrado la manera de abaratar y agilizar este proceso. Podemos hacerlo con menos recursos y más rápido. Y mucha gente podría pensar: genial, entonces vamos a gastar menos en GPUs y no vamos a necesitar tanto de NVIDIA. Pero aquí entra la paradoja de Gibbons. ¿Qué es la paradoja de Gibbons? Esta paradoja, planteada originalmente por el economista William Stanley Gibbons, dice algo así: si mejoras la eficiencia en el uso de un recurso, por ejemplo, GPUs, electricidad, tiempo de científicos de datos, número de científicos de datos, bueno, en vez de usar menos de ese recurso, terminas usándolo todavía más.
A que suena enredado, ¿verdad? Por eso es una paradoja. Veamos un ejemplo clásico. Antes, un coche, un carro, un auto que consumía mucha gasolina te costaba muy caro porque había que mantenerlo. Y aparece entonces un motor más eficiente que reduce el consumo y podrías creer que vas a ahorrar en gasolina. Pero como es más barato conducir, empiezas a usar más ese carro, ese auto. Empiezas a hacer trayectos más largos, saldrás de viaje con más frecuencia o incluso terminarás comprando otro auto más costoso. Porque ahora te alcanza para más, así que puedes ir hasta más lejos. De hecho, este ejemplo lo suelen utilizar las personas solteras, que dicen que gastan una cantidad de dinero cuando no tienen auto, y cuando ya tienen auto, sus gastos se incrementan, porque no solamente tienen que pagar el consumo de gasolina o de combustible, sino que además empiezan a pagar comidas porque empiezan a comer más veces fuera de casa. Ya pueden ir hasta más lejos, así que van y pagan comidas más caras. Pagan combustible posiblemente menos costoso, pero entonces consumen más combustible. Más horas de parqueo o de estacionamiento. Terminan gastando mucho más. Al final, ese mayor uso del recurso que creías que iba a ser más barato puede llevar a que globalmente el consumo, en este caso, en este ejemplo, el consumo de gasolina globalmente aumente. Porque hay más gente utilizando más gasolina porque creímos que bajó de precio. ¿Puede ocurrir con los autos eléctricos? Sí, puede ocurrir también. ¿Puede ocurrir con la inteligencia artificial? Sí, puede ocurrir. Y el gatillo de este fenómeno puede ser DeepSeek, que hace que sea más fácil y barato utilizar inteligencia artificial. Ahora, en este terreno, algunos se asustaron pensando: si DeepSeek logra abaratar los costos, las empresas que venden chips, como por ejemplo Nvidia, van a perder clientes. Entonces Nvidia no pinta tan bien en el negocio porque podría perder clientes. Pero tal vez sea lo contrario. Si ponemos la paradoja de Gibbons sobre la mesa, la historia cambia. Más eficiencia y menores costos podrían llevar a que más proyectos, más empresas, más gobiernos quieran entrenar sus propias inteligencias artificiales. Y entonces puede que suba la demanda de procesadores potentes como las GPUs de Nvidia, la demanda de electricidad para alimentar esos procesadores. En vez de utilizar menos recursos, el mercado podría inflarse todavía más. En vez de hacer que la inteligencia artificial se haga más barata, podría ser que simplemente todo se llene más de inteligencia artificial y terminemos consumiendo lo mismo, gastando lo mismo, o quizás más. Y es allí donde podría saltar la palabra paranoia. Cuando la gente empieza a preguntarse, ¿se nos estará yendo todo de las manos? ¿Y si todo se vuelve más barato y más accesible? ¿Y si con solo instalar una aplicación de DeepSeek ya tengo toda la inteligencia artificial que requería y entonces empiezo a utilizarla más? ¿Vendrá una explosión de nuevos modelos de inteligencia artificial por todos lados queriendo competir y quedarse con ese mercado? ¿Podría eso afectar todavía más la economía? ¿Y por qué no la política? Y de paso provocar algún uso malicioso. Lo que parecía una senda hacia la sostenibilidad podría transformarse en un abismo de consumo insaciable, donde la tecnología en su afán de progreso nos conduce hacia un futuro de dependencia y de agotamiento. La eficiencia de DeepSeek
en lugar de liberarnos, podría ser la llave que abre la puerta a nuestra propia voracidad tecnológica. Ya, oye, creo que estás exagerando un poco. Damas y caballeros, mi troll interior que viene a hacerme el control de calidad de los episodios. Sí. Control de calidad porque nos estás queriendo asustar con la inteligencia artificial y con DeepSeek, argumentando una paradoja que no sé de dónde sacaste. Bueno, de los libros. Hay un libro de William Stanley Jevons de 1865, así que esto no es algo nuevo. El libro fue The Coal Question y estaba hablando sobre la mejora en la eficiencia de las máquinas de vapor por aquella época, especialmente después de las innovaciones de James Watt con la máquina de vapor, y que eso llevó a un aumento en el consumo de carbón en lugar de reducir el consumo de carbón. El mundo esperaba que se necesitara menos de ese combustible y al final ocurrió lo contrario. ¿En serio? ¿Me estás diciendo eso en serio? Sí, claro. El fenómeno de la máquina de vapor hizo que el carbón fuera más barato en aquella época y eso incentivó que en más industrias empezaran a utilizar esa tecnología y en consecuencia había más demanda de carbón. El carbón bajó de precio y hubo más personas que instalaron máquinas que necesitaban carbón, entonces el carbón al final terminó consumiéndose más que antes. Académicamente esa paradoja muestra cómo el progreso técnico puede intensificar el uso de un recurso en lugar de conservarlo. Pasó con el carbón, puede que esté pasando con el fracking. ¿Fracking? ¿Estás hablando de eso de extracción de petróleo? Sí, el fracking o fracturación hidráulica, que es una técnica para extraer gas y petróleo de formaciones rocosas subterráneas, perforando un pozo vertical hasta donde están los hidrocarburos, gas o petróleo, y luego perforaciones horizontales para extenderse varios kilómetros. Inyectan a alta presión una mezcla de agua, arena y aditivos químicos, y eso va rompiendo la roca, genera fracturas o amplía las que ya existen y facilita la liberación y extracción de los hidrocarburos, del gas y el petróleo. Bueno, sí he oído que hay mucha polémica sobre eso del fracking, pero ¿está relacionado en serio? Sí, esto comenzó por la misma época que el libro de Jevons. 1865, un coronel, Edward Roberts, veterano de la Guerra Civil de Estados Unidos, patentó un torpedo explosivo para mejorar la extracción de petróleo. Ponían ese torpedo en un pozo, lo detonaban, eso fracturaba las rocas y facilitaba el flujo del petróleo hacia la superficie. Mucho tiempo después, a mediados del siglo XX, hacia 1947, evolucionaron la técnica. La empresa Stanolin Oil hizo el primer experimento de fracturación hidráulica en Kansas y empezaron a evolucionar esas técnicas. Hasta que en 1990 y pico, un ingeniero, George Mitchell, con una empresa que se llamaba Mitchell Energy, empezaron a combinar la fracturación hidráulica con la perforación horizontal para extraer gas. Empezaron en Texas. Y con esa técnica lograron extraer gas y petróleo de lugares de donde antes no se podía extraer. Eso, pues, incrementa la producción de petróleo, bueno, la extracción en este caso, y pues se empieza a producir una sobreoferta en el mercado. Bajan los precios de ese gas y ese petróleo, y las empresas que antes estaban felices de ser más eficientes, pues ya no están tan felices porque su precio bajó. Y por ahí sigue la cosa, que puede ponerse mucho más compleja, pero pues no es el asunto que nos atrae en este episodio. ¿Y eso cómo se conecta con la inteligencia artificial? Bueno, que cuando aparece DeepSeek mostrando que se pueden reducir los costos de desarrollo y despliegue de la inteligencia artificial, se muestra mucho más eficiente y esa eficiencia podría hacer que... Bueno, eso ya lo hemos explicado, ¿no? Que la inteligencia artificial se dispare y se vuelva omnipresente en la vida cotidiana. Que tengamos todavía más inteligencia artificial por todos lados. Pero es que eso ya no tiene reversa. Ya pasó. Así estamos. Bueno, pues
puede pasar que así como las compañías de fracking que se hacían mucho más eficientes, en lugar de prosperar, se ponían en peligro a sí mismas, porque los precios bajaban, al punto que hubo varias compañías que quebraron. En 2020 se registraron 44 quiebras de empresas de fracking en Estados Unidos. Entre esas empresas estaba Chesapeake Energy, que era la segunda mayor productora de gas natural en Estados Unidos. Y se acogió a la ley de quiebras. Bueno, pues dicho así suena peligroso, pero para las empresas, no necesariamente para los usuarios. Las compañías de inteligencia artificial podrían llegar a ponerse en peligro a sí mismas, porque sus precios tendrían que bajar. Y al final, en una guerra de precios, no necesariamente va a sobrevivir la mejor inteligencia artificial, sino quizás la más barata. ¿Qué pasa entonces con la ética, con el control de calidad, con los cuidados para que la inteligencia artificial esté a nuestro favor siempre y nunca en nuestra contra? En esencia, DeepSeek puede encender esa mecha. Bajó la barrera de entrada. Menos costo, más facilidad. Aumentó el entusiasmo. Más personas en el mundo queriendo probar una aplicación de inteligencia artificial. Y generó más preguntas que respuestas sobre el futuro de la industria. DeepSeek no planteó una vía cierta sobre qué ocurrirá con la inteligencia artificial. Nos dejó con más preguntas. De ahí que aparezca la idea de que podríamos empezar una era de paranoia de inteligencia artificial. Algunos inversores, por ejemplo, en la bolsa de valores, venden acciones de golpe y otros las compran. Y todo el mundo discute si esto es solo una moda pasajera o es el comienzo de una nueva era o es la burbuja de la inteligencia artificial que se desinfla o que se infla más. Nada vuelve a ser igual. La inteligencia artificial ya no tiene reversa. Al final, la paradoja de Gibbons funciona en la historia como ese recordatorio de que a veces lo barato sale más caro. En el sentido de que al reducir los costos aumenta la eficiencia, sí, y la demanda puede dispararse de una forma que nadie había sospechado. Y por eso, nuestro relato se vuelve cada vez más intrigante. Nadie sabe si DeepSeek será la llama que provoque un gran incendio de innovación y de uso masivo de inteligencia artificial, o si desatará más caos en los mercados. Seguimos con DeepSeek y la seguridad. Bien, entonces el debate sobre la seguridad y el posible fin del mundo, como lo conocemos. ¿Recuerdas la canción? No sé si tengas la edad, pero había una canción de... ¿quién era? La de Is the End of the World as We Know It. ¿El fin del mundo como lo conocemos? Muchos medios de comunicación occidentales han informado fallas de seguridad. Como cuando investigadores de Cisco y de la Universidad de Pensilvania sometieron al modelo R1 de DeepSeek a 50 órdenes maliciosas conocidas y el sistema no logró bloquear ni detectar ninguna de ellas. Como cuando descubrieron que DeepSeek dejó expuesta una de sus bases de datos críticas en línea y que se pudieron haber filtrado tokens de autenticación de la API. O como cuando llegan notificaciones de advertencia de que DeepSeek almacena información en los servidores en China. Y eso a algunos gobiernos les preocupa mucho porque el Estado chino podría tener acceso, dadas las leyes de ese país.
Piensa que hay un grupo de expertos y gentes en redes sociales que están preocupadas por la seguridad de la inteligencia artificial a largo plazo. Piensan que al abrir tanto la tecnología, cualquiera, incluso los hackers y las organizaciones con malas intenciones, podrían utilizar la inteligencia artificial para fines dañinos. Probablemente hayas visto ya por ahí historias de pánico de que si te llama tu mamá puede que no sea tu mamá y que sea alguien con una inteligencia artificial clonando la voz de tu mamá para hacerte un robo. Sí, suena paranoico, ¿verdad? Bueno, pues hay personas que están sospechando ya y se ponen una palabra clave para reconocer a sus familiares. Estamos entrando en paranoia ya. ¿Y si llama mi mamá, no le reconocería yo la voz? ¿No sabría yo si es una inteligencia artificial suplantando a mi mamá? ¿O a la tuya? No sé, podríamos estar hilando demasiado delgado. Pero si las inteligencias artificiales se vuelven realmente inteligentes, si llegamos a lo que se llama AGI, Artificial General Intelligence, hay quienes temen que terminen descontrolándose esas inteligencias artificiales generales al estilo de las películas de ciencia ficción, como HAL en la película esta de Stanley Kubrick. Sí, es una película muy antigua, pero pues había una inteligencia artificial, una computadora que enloquecía. Bueno, ya me acordaré, o tú me dejas en los comentarios cómo se llama la película. O me sugieres otras películas donde haya inteligencias artificiales locas. Bueno, pues DeepSeek no ha mostrado mucho interés público en la seguridad extrema. Parecería ser que la compañía DeepSeek está más enfocada en compartir su modelo de inteligencia artificial con todo el mundo. Y muchos aplauden su espíritu libre y otros lo ven como un riesgo enorme. Pero a todas estas, ¿de dónde fue que salió DeepSeek? ¿De dónde salió DeepSeek? ¿Cuál es la historia de esta inteligencia artificial que quería salvar al mundo de tener que pagar? Le pregunté a la misma DeepSeek y según ella, según DeepSeek, nació en un laboratorio en Beijing con un grupo de científicos que estaban pensando, ¿y si creamos una inteligencia artificial que se llame como búsqueda profunda? DeepSeek. Una inteligencia artificial con el fin de alcanzar la AGI, la inteligencia general artificial. En esa compañía lanzan el primer modelo, DeepSeek, en junio de 2023. Se habría llamado DeepSeek Coder, un modelo largo de lenguaje o grande de lenguaje, bueno, en inglés, un LLM, Large Language Model, de código abierto especializado en tareas de programación. Para diciembre de 2023 presentaron DeepSeek LLM, su primer modelo de propósito general. Y en 2024 presentaron DeepSeek V2, versión 2, que priorizó la eficiencia y la reducción de costos. La innovación de DeepSeek estaba basada en su arquitectura, MLA, Mecanismo de Atención de Potencial Multicabeza, algo que optimizaba el uso de la memoria y de los recursos computacionales. Estaban innovando desde cero en inteligencia artificial. O bueno, eso dicen ellos. Hay rumores de que utilizaron... Bueno, eso lo contaremos después. Cuando miramos mejor, descubrimos que en realidad la compañía, fundada así en Hangzhou, en China, estuvo desde el principio bajo la visión de Liang Weifeng, un emprendedor de 39 años graduado en informática por la Universidad de Zhejiang.
Liang Wenfeng, cofundador del fondo de cobertura cuantitativo High Flyer, vio en la inteligencia artificial una oportunidad para explorar la esencia de la inteligencia artificial AGI. La inteligencia artificial general. High Flyer, esa compañía anterior, existe desde 2015 como High Flyer Quant, un fondo de cobertura que utilizaba la inteligencia artificial para automatizar inversiones bursátiles. Vamos viendo por dónde corre el agua hacia el molino. Quizás. Ese fondo, High Flyer, experimentó un crecimiento notable, multiplicando por 10 o más de 10 sus activos en solo 4 años de actividad. Eso según lo cuenta el Huffington Post. Pero también High Flyer fue conocida por su infraestructura tecnológica, incluyendo un clúster de 10.000 chips A100. ¡Increíble! ¡Un clúster de chips A100! ¿Qué es eso? ¿Qué son los chips A100? Bueno, son GPUs de alto rendimiento fabricadas por NVIDIA. Vale, pero ¿y un clúster? ¿Qué es un clúster? Bueno, en este caso un clúster es una agrupación, precisamente un grupo de chips A100 que estando en grupo trabajan conjuntamente para darle potencia al procesamiento de datos y pues trabajar en la inteligencia artificial. Ah, ok, pero esos chips, o sea, no entiendo. ¿Unos chips juntos? ¿Cuántos chips? Veámoslo más lento. Un clúster es un conjunto de computadoras interconectadas que trabajan juntas para funcionar como si fueran una sola computadora. Estas máquinas, conocidas como nodos, se comunican a través de redes de alta velocidad para compartir tareas y compartir recursos. Y eso permite mejorar el rendimiento, la disponibilidad y la escalabilidad de los sistemas. Vale, ok. El rendimiento lo entiendo. O sea, entre muchas máquinas rinden más que una sola. Disponibilidad, pues porque no pueden estar ocupadas todas al tiempo, ¿verdad? Pero, ¿y la escalabilidad? ¿Qué es? Bueno, pues la escalabilidad es la capacidad de un sistema para adaptarse al aumento de carga de trabajo. Como cuando le pides cada vez más a una computadora, bueno, en este caso, a un nodo o un clúster, le pides más y más y más y que pueda tolerar la carga, que pueda seguir haciendo el trabajo sin caerse o sin ponerse lento. Mientras más trabajo tienes, añades más nodos al clúster o mejoras los nodos existentes para manejar más volumen de trabajo. Ok, estoy entendiendo entonces que un clúster tiene nodos y los nodos tienen chips. ¿Es así? Sí, y eso te permite, pues, hacer el modelo escalable. Puedes decidir, por ejemplo, añadirle más memoria RAM a uno de los nodos, a uno o a varios. O puedes poner más nodos en el clúster. Y así la carga de trabajo se va distribuyendo entre varias máquinas. Cada una hace un pedacito de la tarea. Todo eso en el contexto de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático suele ser, pues, un conjunto de máquinas con chips GPU especializadas, como las NVIDIA A100. Que de hecho puedes juntarlas o puedes hasta comprar el clúster de NVIDIA. ¿Comprar el clúster? Sí, NVIDIA ha desarrollado, por ejemplo, el DGX SuperPod, que es un clúster compuesto por 140 sistemas DGX A100. O sea, como si fuera una sola máquina con 140 chips GPU. No una máquina, un clúster capaz de alcanzar los 700 petaflops de potencia de cómputo en inteligencia artificial. ¿Peta qué? Petaflops, una unidad de medida que nos indica la capacidad de una computadora para realizar un cuatrillón de operaciones de coma flotante por segundo. Aquí estamos hablando ya de supercomputadoras. ¿Con mi computadora personal puedo hacer eso? Creo que no. Se necesitarían
cientos de millones de computadoras personales para igualar la potencia de un clúster de 700 petaflops. Ah, ok. Y yo he visto por ahí gente diciendo que va a instalar la inteligencia artificial para correrla en local, en su máquina. Bueno, sí es posible instalar y ejecutar una inteligencia artificial como DeepSeek en una computadora personal. Por eso es útil que DeepSeek tenga el código abierto, para correrlo localmente sin depender de servicios en la nube. Pero hay que tener en cuenta que los requisitos del hardware van a ser importantes en ese caso. Y ahí es importante el tamaño del modelo de inteligencia artificial en número de parámetros. ¿Parámetros? Sí, es como los ajustes internos que la inteligencia artificial utiliza para tomar decisiones y producir resultados. ¿Cuántos ajustes internos necesita para cumplir con la tarea que le pusiste, con la pregunta que le formulaste? Y además, no puedes correr una inteligencia artificial, un modelo de este tipo, sin tener una plataforma para ejecutar los modelos de lenguaje. O sea, tendrías que primero instalar una plataforma como Oyama para luego desde allí poder ejecutar el modelo del lenguaje. En el modelo LLM, vas a tener hasta cientos de miles de millones de parámetros. Vas a necesitar RAM, CPU o preferiblemente GPU, integrar bibliotecas y frameworks, y para hacer todo eso vas a necesitar una interfaz de usuario. Una plataforma, por ejemplo, existe LM Studio, GPT for All, que es un lindo nombre, ¿no? GPT para todos, solo que lo escribes en inglés y el for es un número 4. Llama.cpp y Oyama. Descargar un modelo de lenguaje y correrlo es posible, pero probablemente, si tú te dedicas a otra cosa en la vida, utiliza las herramientas que ya te dan, ¿no? O busca a alguien que te haga una implementación. Un modelo pequeño en número de parámetros, sería un modelo con una red neuronal de unos entre 1.500 millones y 14.000 millones de parámetros o valores ajustables. ¿Y eso sería un modelo pequeño? Para tareas poco complejas, digamos. ¿Sabes? Creo que se me están quitando las ganas de intentar correr un modelo de inteligencia artificial local en mi computadora. ¿Sabes? Creo que es más fácil utilizar la aplicación que ellos ya tienen, ¿no? Una pausa y hablaremos de los chips. Me presento de nuevo, soy Félix Riaño, creador y anfitrión del Siglo XXI es hoy. Pero supongo que ya lo sabías, ¿verdad? Y en esta pausa quiero compartir contigo algo que me está preocupando, porque creo que necesito tu ayuda. Quizás ya sepas de qué hablo, quizás no. Le he dedicado muchísimas horas y horas a investigar, a escribir guiones, a grabar, editar y mezclar cada uno de estos episodios con mucho cariño, incluyendo músicas y paisajes sonoros de fondo que espero que enriquezcan tu experiencia. Este podcast es mi pasión. Y a diferencia de otros títulos que son creados por empresas o por equipos numerosos de personas, este es hecho artesanalmente por una sola persona, tu servidor aquí presente. Y aprendo montones con este podcast mientras lo hago. Es un esfuerzo personal para ofrecer contenido de calidad y que aguante los años, que cuando mis hijas crezcan lo escuchen y se sientan contentas de oír lo que su padre hacía. Y es por eso también que es un podcast apto para todo público, para padres e hijas, para madres e hijos. Eso me he propuesto a mí mismo. Calidad
que resuene contigo. Entretenimiento digital que enseñe. Y la verdad es que tengo la suerte de que el siglo XXI hoy tiene una comunidad de oyentes fieles. En España, México, Colombia, Argentina y en muchos otros países de habla hispana. Por supuesto, Estados Unidos va dentro de los países de habla hispana, con Chile, Perú, Ecuador, Dominicana, Guatemala, Venezuela, Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Panamá, Puerto Rico, Honduras, Salvador, Paraguay, Nicaragua, Francia, Canadá, Brasil, Reino Unido, Alemania. Me encanta que lo que nos une es la curiosidad, la tecnología, la ciencia y las historias. Pero el siglo XXI es hoy todavía no ha logrado posicionarse en las listas de éxitos de Spotify en ninguno de estos lugares. En ninguno de los países donde hay personas escuchando. Y me pregunto, claro, da mucha curiosidad, me pregunto si quizás los oyentes de este podcast son o somos tan discretos que nos lo quedamos para nosotros como un secreto. Eso está bien a nivel personal, pero también estaría bien aparecer en los listados, que más personas sepan que este podcast existe. Ahora, también puede ser que si las personas que están oyendo y disfrutando este podcast estamos en tantos países diferentes, quizás algo no funciona con los algoritmos de plataformas como Spotify, que están creados, no sé por qué, pero están creados así para satisfacer a un solo país a la vez. De esa forma, el hecho de que estemos en diferentes países para mí es bellísimo, pero para Spotify es como hacernos invisibles. Es un poco que no existimos para Spotify. O bueno, existir sí existimos, pero los listados de Spotify no nos notan. Además, hay muchas personas que no están utilizando Spotify para escuchar El siglo XXI es hoy. Totalmente respetable. Es más, lo comparto. Sé que es muy fácil escucharlo, por ejemplo, a través de Google Nest. Pero la verdad es que necesitamos un impulso puntualmente en Spotify. Un impulso. Una ayuda. Y aquí es donde viene la petición. Si disfrutas de estos episodios y encuentras valor en lo que escuchas acá, te pido de corazón que califiques y compartas el podcast en tus plataformas favoritas. Cada vez que calificas o recomiendas este podcast, nos ayudas a llegar a más personas que, como tú, pueden disfrutar de este contenido. Juntos podemos solucionar ese problema de no aparecer en los listados de Spotify. Juntos podemos hacer que este podcast, El siglo XXI es hoy, sea reconocido y que nuestra comunidad sea más fuerte. Gracias de todo corazón por ser parte de esta aventura. Tu apoyo es muy importante para mí personalmente y para el podcast. Para que haya más personas disfrutando y escuchando El siglo XXI es hoy. La meta es aparecer en el ranking de Spotify en al menos un país, el tuyo. Gracias. Seguimos con el episodio. Volvamos a Highflyer, la empresa matriz de DeepSeek, que invirtió fuertemente en hardware avanzado para inteligencia artificial. En el año 2020, Highflyer construyó su primer clúster de supercomputación, para ese momento 1.100 chips NVIDIA A100, con una inversión de 200 millones de yuanes en aquel entonces. Un año después, ampliaron su capacidad con un segundo clúster que ya incorporaba cerca de 10.000 chips A100 y se gastaron 1.000 millones de yuanes. Pero eso era en la compañía Highflyer, que empezó como un fondo de cobertura cuantitativo con modelos algorítmicos y aprendizaje automático para invertir en mercados financieros. Esos chips son una pieza fundamental en la inteligencia artificial de aprendizaje profundo, Deep Learning.
Fíjate, aprendizaje profundo. Estaban entonces esos chips A100 de NVIDIA disponibles como parte de los activos de la compañía High Flyer. Y esa compañía respaldó la creación de DeepSeek como un laboratorio independiente, aunque la inversión exacta nunca se reveló. Puede ser que la inversión no haya estado a nombre de DeepSeek, pero sí a nombre de High Flyer, la compañía de respaldo anterior. Según se supo después, DeepSeek utilizó para el entrenamiento de su inteligencia artificial de su gran modelo de lenguaje R1, utilizaron 2048 chips NVIDIA H800, que son menos potentes que los anteriores. Porque además había unas restricciones de exportación de Estados Unidos para que en China no se pudieran comprar ciertos chips. De manera que DeepSeek utilizó los H800. Y eso le habría permitido cumplir con las restricciones internacionales por estar en China y también optimizar costos. Voy entendiendo, pero la verdad, para mí, ahí hay un hueco en la historia. Sí, creo que sí. Lo importante aquí es entender que los chips que tenía High Flyer eran chips del año 2020 y que los que utilizó después DeepSeek, los modelos 800, fueron versiones diseñadas específicamente para el mercado chino, cumpliendo las restricciones impuestas por Estados Unidos. Eran adaptaciones. Pero dados los resultados de DeepSeek, en el momento en el que publicamos este episodio podcast, las autoridades de Estados Unidos están investigando si acaso DeepSeek pudo haber adquirido chips más avanzados a través de terceras personas en otros países, como por ejemplo Singapur, y así haber eludido las restricciones de exportación de Estados Unidos. Estrictas restricciones a la exportación de chips avanzados de inteligencia artificial hacia China, para frenar el vertiginoso avance tecnológico del gigante asiático. Y las medidas incluyen la limitación del acceso a modelos de inteligencia artificial de vanguardia, buscando salvaguardar la seguridad nacional de Estados Unidos y mantener la supremacía norteamericana en el ámbito de la inteligencia artificial. Paradójicamente, eso podría estar impulsando a China a acelerar su propia innovación en el sector. Y a pesar de las restricciones, mantienen el equilibrio. Si no es que podríamos decir que por momentos China podría estar más avanzada. ¿Cómo avanzó entonces DeepSeek? Bueno, desde 2023 trabajan en su modelo DeepSeek especializado en razonamiento matemático y hacen una prueba en colaboración con una universidad, la Universidad de Tsinghua. Seguramente lo dije mal, pero digamos que es la MIT de Asia. Y DeepSeek se alía con esta universidad para hacer un modelo que pueda resolver problemas de álgebra. Los estudiantes dicen que lloraron de emoción o de envidia al ver el paper DeepSeek R1 Advancing Machine Reasoning. El 20 de enero de 2025, DeepSeek revolucionó el sector de la inteligencia artificial con DeepSeek R1. Modelo de razonamiento basado en su versión anterior, V3, con arquitectura MOE, Mixture of Experts. Y ese modelo R1 de DeepSeek es el que compitió con el modelo O1 de OpenAI en tareas científicas y lógicas. Apenas unas semanas después, o pocos días, OpenAI, viendo su modelo O1 igualado por el DeepSeek R1, pues OpenAI sacó el O3. La carrera es corriendo.
El caso es que la compañía DeepSeek ha estado basando sus técnicas en aprendizaje por refuerzo a gran escala, la ingeniería de recompensas basada en reglas y distribución eficiente del conocimiento. Eso es lo que han declarado para obtener un modelo lo suficientemente barato y competitivo con el O1 de OpenAI. Pero ya todos están avanzando mucho. ...2023... para demostrar que no eran inteligencias artificiales malvadas de película como las que estábamos pensando hace un rato, DeepSeek liberó sus modelos open source DeepSeek 7B y 6.7B gratis, disponibles en GitHub, código abierto. Y la comunidad dev se volvió loca. Una inteligencia artificial china compartiendo el código, eso era como el apocalipsis o la esperanza. Desde entonces, si quieres el modelo, el código, vas a GitHub y lo buscas. Llegamos ya a 2024, cuando DeepSeek se coló en competencias globales de inteligencia artificial y le ganó a gigantes como Google en tareas de reconocimiento de imágenes médicas. Y aunque las teorías de la conspiración gritaban «China nos espía», DeepSeek se dedicó a traducir poesía antigua china al inglés y optimizar rutas de reparto de alimentos. Hasta las Naciones Unidas los citó en un informe sobre la inteligencia artificial ética. Eso fue en 2023. Pero es un buen referente, ¿no? Que la UNESCO hable bien de ti. Y actualmente, en el momento en que publicamos este episodio podcast, DeepSeek sigue aprendiendo. Sus últimos modelos multimodales apuntan a voz, texto, video, y dicen los que saben que hasta cocinan recetas virtuales de fideos Sichuan. Aunque, ¿cómo verificar esto que hemos contado acá? Bueno, puedes leer directamente en deepseek.com. Puedes encontrar el código en github.com/deepseek-AI. Puedes encontrar en GitHub los modelos más recientes publicados. DeepSeek VL2, DeepSeek V3, DeepSeek R1. ¿Por qué son de código abierto? Porque puedes entrar a GitHub y encontrarlos. Por ahora, lo que tenemos es que DeepSeek ha dejado de ser una compañía poco conocida a aparecer en los titulares en todo el mundo. Su aplicación se puso en el top número 1 de descargas y todas las redes sociales están hablando de DeepSeek, incluso este podcast. Pero la pregunta del millón es, ¿se quedará DeepSeek como la reina de la fiesta o vendrá otra noticia inesperada que robe el foco la próxima semana? Porque ahora estás en cualquier charla amena con amigos y de repente alguien dice, oye, ¿oíste hablar de la nueva inteligencia artificial, la de Alibaba? Bueno, pues déjame contarte esa historia también. Alibaba y su nueva creación, Qwen 2.5 Max. Sí, esa gigantesca empresa china que muchos conocemos por AliExpress, donde hay personas que compran desde objetos curiosos hasta cosas que no sabíamos que necesitábamos, Alibaba ha decidido no quedarse atrás en la carrera de la inteligencia artificial y lanzaron su modelo de inteligencia artificial llamado Qwen 2.5-Max. Según ellos, ese modelo es bueno y es tan avanzado que podría hacer que otras inteligencias artificiales se sientan un poco obsoletas.
Este movimiento de Alibaba no es casualidad. Con la aparición de DeepSeek y su modelo R1, que ha causado ese revuelo en el mundo tecnológico, Alibaba decidió que era el momento perfecto para mostrar su propio músculo en inteligencia artificial. Y lo hicieron. Lanzaron el Qwen 2.5 Max justo al inicio del año nuevo lunar chino. Es decir, el 29 de enero de 2025. Que vendría a ser el año 4723, año de la serpiente, en China. Como diciendo, ¡feliz año nuevo! Y, por cierto, aquí está nuestra superinteligencia artificial. Pero, ¿qué la hace súper? Según Alibaba, Qwen 2.5 Max es capaz de realizar tareas que antes solo veíamos en películas de ciencia ficción. Analizar documentos extensos, como tener que leer un contrato larguísimo y poner a la inteligencia artificial de Alibaba para que él lo lea por ti y te dé un resumen. Hasta ahí también lo pueden hacer las otras inteligencias artificiales, pero esta tiene reconocimiento de imágenes. Le muestras una foto y te dice qué es y puede identificar entre una pizza o la Torre Eiffel. Sí, muy bien, pero también las otras inteligencias pueden hacerlo. Comprensión de videos largos, y aquí nos ponemos un poco más exigentes. Este modelo puede ver un video completo y decirte de qué se trata. ¿Es ideal para esos documentales de 3 horas que nunca terminamos? Y luego tenemos desarrollo de código de programación. Si eres programador, te puede ayudar a escribir código o incluso escribirlo por ti mientras tú estás haciendo alguna otra cosa. Y también razonamiento espacial avanzado. Esto suena complicado. Básicamente significa que puede entender y procesar información sobre espacios y formas. Muy útil para diseño o arquitectura. Y sí, es una nueva inteligencia artificial disponible como a través del Qwen Chat, el chatbot de Alibaba, o mediante una API, para que los desarrolladores integren esta inteligencia artificial en sus propias aplicaciones. A la hora de grabar este episodio, Alibaba Cloud dice que tiene más de 90,000 empresas que han integrado sus modelos Qwen a través de Model Studio, la plataforma de desarrollo de inteligencia artificial de Alibaba, pero que además de atender a empresas y a desarrolladores, también personas que busquen interactuar con la tecnología pueden encontrar en Qwen una herramienta valiosa. Dicen que tienen más de 2 millones de usuarios corporativos que han accedido a los servicios de inteligencia artificial impulsados por Qwen, en una plataforma que se llama DingTalk. Alibaba no quería quedarse atrás y decidió que era el momento de mostrarle al mundo que habían estado haciendo también cosas con laboratorios de inteligencia artificial. Y ahora sabemos que posiblemente Amazon se esté preocupando. Oye, pero ¿no nos cambiaste el tema del episodio? Porque estábamos hablando de DeepSeek y de repente empezaste a hablar de Qwen de Alibaba. Sí, es cierto. Qwen y DeepSeek son 2 modelos avanzados de inteligencia artificial desarrollados por empresas chinas, líderes en tecnología. Qwen, el modelo de inteligencia artificial de Alibaba Cloud, mientras que DeepSeek es desarrollado por Highflyer. Aunque ambos modelos compiten en inteligencia artificial, también existe una colaboración notable. Ambos son de China, pero además DeepSeek ha utilizado versiones destiladas de Qwen para crear sus modelos más eficientes. Por ejemplo, el modelo DeepSeek R1 Distill Qwen 7B. Una versión destilada que combina las fortalezas de ambos enfoques. ¿Destilada? Sí, el proceso de destilación funciona de manera similar a un profesor y un alumno. El modelo original, que contiene una gran cantidad de parámetros, entrena a un modelo más pequeño, transmitiéndole conocimientos. Se obtiene un modelo de menor tamaño destilado que mantiene una buena capacidad de respuesta y de comprensión del lenguaje.
Esa técnica permite que los modelos de inteligencia artificial sean más accesibles y más eficientes, y facilitan la implementación en dispositivos de capacidad limitada. Y además, reducen costos. Pero entonces se me ocurre una cosa, porque ¿qué pasa si DeepSeek hace una destilación con ChatGPT? Pues sí, OpenAI sospecha que DeepSeek ha empleado la técnica de destilación utilizando modelos como ChatGPT para desarrollar su propia inteligencia artificial. La destilación implica que un modelo más pequeño aprende de las respuestas de un modelo más grande y más avanzado. Y eso permite crear sistemas de inteligencia artificial de alta calidad más rápido y más barato. Según algunos medios como The Verge, OpenAI dice tener evidencia de que DeepSeek utilizó esa técnica con sus modelos. Sabemos que sí la ha utilizado con el modelo de Alibaba, pero si la hubiera utilizado con el modelo de OpenAI de Estados Unidos, eso podría constituir una violación de los términos de servicio. OpenAI abrió una revisión exhaustiva de las actividades de DeepSeek, incluyendo el análisis de patrones de uso que pudieran indicar extracción sistemática de conocimientos de los modelos de OpenAI. Y además, están aliándose con Microsoft para investigar y, en caso necesario, bloquear el acceso a sus interfaces de programación de APIs a entidades sospechosas de infringir sus políticas. En términos de acciones legales, OpenAI evalúa las posibles medidas para tomar en caso de confirmar una violación de sus derechos de propiedad intelectual. Demandas por infracción de derechos de autor o por incumplimiento de contrato. El contrato del usuario. ¿Y DeepSeek qué ha dicho sobre eso? DeepSeek niega las acusaciones. Dicen que su modelo fue desarrollado de forma independiente. Además, DeepSeek destaca que su modelo es de código abierto y eso le permite transparencia total en su desarrollo y funcionamiento. Código abierto, todo el mundo puede entrar a GitHub y ver y examinar el código y validar la originalidad de su trabajo. Y eso parece una prueba suficiente, ¿o no? Código abierto. Ya lo habíamos mencionado, pero en la inteligencia artificial los modelos de código abierto aparecen como pilares fundamentales promoviendo la colaboración y la transparencia. Al menos en la teoría. Son modelos desarrollados por diversas empresas en diferentes países que permiten que su código fuente esté disponible públicamente. Y eso facilita su uso, facilita la modificación y la mejora por parte de la comunidad global. Un ejemplo destacado es, claro, DeepSeek. Pero no es la única compañía que lo ha hecho. En Europa está el proyecto OpenEuro LLM, que busca crear modelos de lenguaje masivos multilingües, gran aporte, y de código abierto, ajustados a la normativa europea. Ese esfuerzo de OpenEuro LLM cuenta con un participante español, la compañía Prompted Language Engineering. Sí, yo sé, tiene nombre en inglés, pero es una compañía española. Y buscan democratizar el acceso a las tecnologías de inteligencia artificial de alta calidad y preservar la diversidad lingüística y cultural. Y a mí me encanta que haya alguien allí de lengua hispana desde adentro. Pero hay más compañías que recurren al código abierto.
En Oriente Medio está el Instituto de Innovación Tecnológica de los Emiratos Árabes Unidos, que ha desarrollado el modelo de inteligencia artificial Falcon 180B, entrenado con 180.000 millones de parámetros. Por eso el 180B por 180 billion, o sea, 180.000 millones de parámetros. Esas empresas, al compartir abiertamente sus códigos y sus metodologías, permiten que los investigadores, desarrolladores y otras empresas de todo el mundo accedan a tecnologías avanzadas. Cultura de innovación abierta y aceleración del proceso en el campo de la inteligencia artificial. Pero también hay varias empresas de los Estados Unidos que han desarrollado modelos de inteligencia artificial de código abierto. Por ejemplo, Meta, que lanzó Llama 3.1, su modelo de inteligencia artificial de código abierto. Y también empresas como IBM y Microsoft han contribuido al ecosistema de inteligencia artificial de código abierto. IBM ha publicado, por ejemplo, su inteligencia artificial Watson X. Y Microsoft ha colaborado en proyectos de código abierto, y ha integrado modelos de inteligencia artificial de código abierto en sus plataformas en la nube como Azure. Hay rivalidad entre Estados Unidos y China en el ámbito de la inteligencia artificial y ha evolucionado en las últimas décadas. En el año 2017, China lanzó un plan de desarrollo de inteligencia artificial para convertirse en líder mundial de esta tecnología pensando en el año 2030. Ese es su objetivo. El plan impulsó una rápida expansión en la investigación y en las aplicaciones de inteligencia artificial en muchos sectores. Por otro lado, Estados Unidos, reconociendo el avance chino, ha implementado políticas para restringir el acceso de China a tecnologías clave, como los semiconductores avanzados para el desarrollo de la inteligencia artificial. Lo que vemos es que a pesar de las restricciones, hay empresas chinas como DeepSeek desarrollando sus modelos de inteligencia artificial eficientes de código abierto que compiten con los gigantes tecnológicos de los Estados Unidos. Una competencia por la supremacía tecnológica y económica en el siglo XXI. Y a veces nos enfrentamos a la curiosidad de ¿cuántas inteligencias artificiales existen? Pues es difícil determinarlo porque el término inteligencia artificial abarca muchas aplicaciones, modelos de lenguaje y de visión por computadora hasta sistemas de recomendación y agentes autónomos. Hay innumerables modelos y aplicaciones. Hay, por ejemplo, modelos de lenguaje pequeños y abiertos, SLM, que le permiten a más desarrolladores y organizaciones acceder a personalizar tecnologías de inteligencia artificial para sus necesidades específicas. Además está la inteligencia artificial generativa, que ha aumentado notablemente. Si quisiéramos enumerarlas, tendríamos que nombrar a DeepSeek, por supuesto, a ChatGPT de OpenAI, a Gemini de Google DeepMind, a Grok, desarrollado por xAI, la empresa de Elon Musk, antiguamente conocida como Twitter, a Claude por Anthropic, a Mistral de Mistral AI, y por ahí tendríamos que mencionar a un montón de aplicaciones que utilizan inteligencia artificial. Starry AI, Socratic, Clio, Read AI, Photolib, montones. Y si nos ponemos a mencionar más inteligencias artificiales nuevas, bueno, pues este episodio se podría quedar desactualizado en 5, 4, 3, 2, voilà. Ya hay una inteligencia artificial nueva que no mencionamos. Qwen de Alibaba y DeepSeek son los nuevos invitados que llegan a la reunión de la inteligencia artificial y están haciendo ese truco de magia tan bueno que todos están boquiabiertos, en especial con DeepSeek, por lo barato, es decir, por lo gratuito. Los inversores han entrado en pánico. Que alguien piense en mis acciones,
el mercado se sacude y la gente de a pie como tú y yo nos lo pasamos genial probando nuevas aplicaciones. Gracias por escuchar. Deja tus comentarios sobre cuál es tu inteligencia artificial preferida y cuál no usarías por nada del mundo. Igual puede que mañana despertemos con otra revolución de inteligencia artificial. Pero por ahora, este ha sido todo el relato. Gracias, soy Félix. Puedes encontrarme en redes sociales como @locutorco. Chao, cuelgo. El siglo XXI es hoy.com.